¿Se interesa Dios en su economía personal? Si es así, ¿qué pruebas tenemos? Y al mismo tiempo, ¿en qué formas descubrimos que Dios demuestra ese interés? Además, ¿de qué maneras podría Él cambiar mi economía si necesito ayuda? Y si Dios va a ayudarme, ¿cuál es mi responsabilidad personal en cuanto a manejar mi economía? Bien, todas estas preguntas son excelentes porque lo cierto es que todos tenemos que manejar dinero. Le invito a buscar Malaquías capítulo 3, ya que el primer principio básico del plan divino para su economía personal es una palabrita que la Biblia denomina el diezmo. Y alguno le dirá, un momento, eso no está en el Antiguo Testamento. Le diré que espere un momento y que veamos lo que dice Dios, pues aquí se encuentra el primer principio básico. Y escuche bien, Dios no hace promesas que no cumpla. El primer principio básico del plan divino para su economía personal, si quiere cambiarla o mejorarla, lo que sea, comience con esto. Comencemos a leer este capítulo desde el versículo 7 de Malaquías 3. Primero le daré algo de su trasfondo. El profeta Malaquías reprende duramente al pueblo por lo que hacían. Andaban algo descarriados y al adorar a Dios buscaban un cordero medio enfermo para ofrecérselo en sacrificio. Pero él decía, ustedes me dan las obras. En lugar de darme lo mejor, me dan las obras. Y el profeta los reprendía seriamente por eso. Al llegar al versículo 7 de Malaquías 3, el Señor dice, y leo, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora bien, el primer principio, y son 3, del plan de Dios para su economía, comienza con el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de lo que Dios me da. Por ejemplo, si gano 100 pesos, Dios demanda el diezmo, que son 10. Y alguno dirá, un momento, eso es después de los impuestos y la renta y las deudas. Se lo explicaré. Después de los impuestos, de la renta, de mis deudas, de la comida, de la ropa, de la escuela, del transporte, dígame, ¿qué sobra después de pagar todo eso? Así que el diezmo es el primer 10% de todo lo que Dios nos da. Y antes que me diga, a mí no me alcanza para eso, escuche lo que Dios dice. Él jamás nos diría que hiciéramos algo que nos perjudique, ni que esté mal, ni que permita que tengamos necesidades de cualquier índole. Dice que debemos traer los diezmos al alfolí. Ahora bien, en Proverbios capítulo 3, un pasaje muy importante de la Escritura, ya que en él nos dice lo que debemos esperar. En el versículo 9 de este capítulo 3 de Proverbios dice, así que nuestra idea de los bienes es ser ricos, pero ¿cuál es la proporción de la riqueza? Bueno, si gozamos de buena salud, somos ricos. Si tenemos a Jesucristo en nuestra vida y somos obedientes a Él, somos ricos. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón y aprendemos los principios y caminos de Dios, estamos enriqueciéndonos, ya que al tener la palabra en nosotros, somos ricos. Escuche bien, esa riqueza nadie puede robarla, ni la muerte puede arrebatarla. Su valor es eterno. Pero veamos qué dice de las cosas materiales en el versículo 9 de Proverbios 3. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué está diciendo? Simplemente dice en términos de agricultura que si entregamos a Dios el primer 10%, Él dice, yo haré lo siguiente, tus graneros estarán llenos, es decir, tendrás lo suficiente, mucho más de lo que es absolutamente indispensable. Bien, al que dice, pero tengo muchas necesidades, debo de preguntarle, ¿está diezmando? Puede haber un lapso corto en el que Dios pruebe sus intenciones. Como alguien me dijo hoy, comencé a diezmar y de inmediato surgió un problemita. Y puedo decirle, si cree que Satanás se va a alejar y huir cuando usted empiece a diezmar, no lo hará, sino que va a intervenir y usted dirá, ay,
Dios no cumple su palabra. Pero mire esto, yo he descubierto que siempre que tropiezo con algo que no entiendo por qué sucede, aunque yo no vea con claridad al atravesar por ese momento, aunque me sea difícil entenderlo, sí puedo decir, ajá, ya sé qué se propone Dios. Gracias a Él que no me detuve del otro lado. Gracias, Señor, que me diste valor y fe para atravesarlo, aunque no entendía lo que ocurría. Así que cuando dice que debemos entregar el primer 10%, no siempre entendemos todas las circunstancias que intervienen. El carácter de Dios está en la balanza. Él debe cumplir su palabra. Le ha dicho que la abundancia nos inundará. Pero alguno dirá, un momento, eso está en el Antiguo Testamento. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? Es interesante observar que en el Nuevo Testamento el Señor no dijo mucho acerca del diezmo. Por cierto, ¿qué dijo acerca del diezmo? No habló mucho de eso. ¿Sabe por qué no lo hizo? Se lo diré. No habló mucho. No lo discutió ni empleó mucho tiempo en el asunto porque era una cosa que todos cumplían religiosamente. Por lo que en cuanto al dinero dijo, den a los pobres, háganlo con generosidad. Y sentenció, estén dispuestos a sacrificarse. Y añadió, no hagan alarde de ello. Si lo hacen, no digan cuánto dieron. Así que no pasó mucho tiempo hablando acerca del diezmo. Sí habló de dar, de ser sensibles a las necesidades de la gente, pero no empleó mucho tiempo en eso. Y alguno dirá, veamos el pasaje. Dice que traigamos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Todo el diezmo. Es interesante que al pensar en el 10% de lo que tenemos, ¿qué es eso? Solo una parte de lo que Dios nos ha dado, pues hemos recibido 10 décimas partes. Ahora bien, ¿eso quiere decir que yo tome las otras 9 y haga lo que quiera con ellas? He descubierto que los que dan al Señor la primera décima parte, a veces, no siempre, al principio, no saben qué hacer hasta que se les instruye, son más sensatos al usar las otras 9 décimas. Y he descubierto algo más, que los que diezman y luego dan más que eso, necesitan menos posesiones materiales para estar satisfechos con los que no diezman. Si ponemos nuestro corazón en el dinero y las cosas, necesitaremos más y más. Permítame preguntarle, ¿cuánto dinero es suficiente? Sí, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuántas cosas bastan para satisfacer a una persona? Todo aquel que no ha conquistado el problema de la ambición ni de la incredulidad en su vida, tiene dificultad en decidir cuánto es suficiente. ¿Qué ha dicho Dios? Quiero 1 centavo de cada 10. No hay problema. 1 peso de cada 10. Tampoco hay problemas. Pero cuando Dios empieza a bendecirnos en abundancia, es cuando protestamos que no nos alcanza. Pero pensándolo bien, ¿no es una cosa por demás ridícula? Y nos dice, puedes esperar mi respuesta. Notemos una vez más el versículo 10 que dice, escuche bien, hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo primero que puedo esperar? Que sin duda alguna Dios me prosperará, si lo obedezco. En segundo lugar, puedo esperar abundancia. Consideremos una vez más. Dios quiere ponernos en posición de ser bendecidos como Él lo desea para traer honra y gloria para sí mismo. Y que así seamos un testimonio a quienes están luchando con su economía y pregunten, ¿por qué estás tan bien? Y que podamos decirles, es que obedezco a Dios. ¿De qué se trata eso? Pues empecé a diezmar. ¿Y eso qué es? Y luego, ¿qué sucede? Dios comienza a operar en la vida de ellos de manera extraordinaria. Así que dice que habrá prosperidad y abundancia. Y notemos también que dice, te protegeré al declarar, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados. Dice que podemos esperar prosperidad y abundancia conforme a lo que Dios considera abundancia, que es mucho y bueno en esos momentos de nuestra vida. A veces la abundancia es buena, pero en otras no lo es, pues no podemos manejarla
debidamente. Pero Dios nos enseñará a disciplinarnos, a ser mayordomos, a manejar todo lo que Él llama prosperidad, abundancia y protección. Si usted diezma sus ingresos, Dios le guiará y protegerá de manera que usted saldrá mejor librado que los que ignoran a Dios. Pues ha dicho, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme al gobierno, no conforme a los impuestos y a todo lo demás. Y en tiempos difíciles, los creyentes tienen la gran oportunidad de demostrar a otros lo que Dios puede hacer en sus vidas. Él está en la mejor disposición. Es un Padre amoroso que busca lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso el título de este mensaje es El mejor plan para su economía personal. Pues Dios sabe que así es. Y también protegerá nuestro testimonio personal, porque va involucrado en el proceso. Y alguien comenta, yo no puedo con eso. Analicemos por un momento qué pasa con la persona que dice, no voy a diezmar, no voy a dar a Dios 10% de mis ingresos. En primer lugar, esa persona ha expresado incredulidad y dirá, es imposible. ¿Es imposible, dígame, obedecer a Dios? No lo es. Pero usted no ha visto mis cuentas y lo que demuestran. Eso no importa. Si usted comienza. ¿No ha dicho él, probadme? Fíjese bien, dijo, probadme ahora si no os abriré las ventanas. Hagan la prueba. No les pido que me crean sin darles el privilegio de demostrarlo. Pónganme a prueba. Pruébenme y vean lo que haré. Y al empezar nosotros a diezmar, Dios comenzará a operar en nuestra vida. Pero si no lo hago, ¿qué estoy diciendo? En primer lugar, expreso incredulidad. Es el pecado número uno. El segundo pecado es rebeldía. Me niego a hacer lo que me ordena la palabra de Dios. Rebeldía, incredulidad. ¿Cuál es el tercer pecado? Ingratitud. Padre, sí, con los labios le agradezco, pero no estoy dispuesto a darle lo que me demanda, la 10ª parte de lo que tengo, y traerlo a su casa para el ministerio al mundo, para llevar el evangelio a otros tal y como otros nos lo trajeron. Dar a los necesitados, ayudar a la obra del ministerio, probar su fidelidad, todo eso. Si no estoy dispuesto a hacerlo después de lo que ha hecho por mí, estoy expresando ingratitud a Dios. Jamás podré justificarla. No podemos justificar ni rebeldía, ni incredulidad, ni ingratitud hacia Dios. Es imposible. El segundo principio. Le invito a buscar Romanos capítulo 15. Escuche lo que dice. Romanos 15, versículo 25, y leo. Y luego dice en el versículo 27, bien, aquí lo dice básica, sencilla y concisamente. ¿Me escucha bien? El principio es el siguiente. Debemos ofrendar al lugar donde se origina la bendición que recibimos cuando esté atravesando por alguna necesidad. Al haber necesidad, si allí se origina la bendición que recibimos, si es la fuente de nuestra bendición espiritual semana tras semana o día tras día por radio o domingo a domingo por televisión y tiene necesidad debido a que hemos recibido bendición, estamos en deuda por lo que debemos ayudar a suplir esa necesidad si han sido fieles a la palabra de Dios. Ese es el principio. El primero y básico es el diezmo. El segundo principio básico, si hay necesidad en donde se origina la bendición que recibimos, debemos dar para suplirla porque es una deuda que adquirimos al haber sido bendecidos espiritualmente. Notemos el tercer principio y vayamos al conocido pasaje de Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Qué dijo el Señor? Y veamos por qué lo dijo, cuáles fueron sus móviles y qué quiso decir. En el versículo 38 de Lucas 6 dice, y dad. Ese es el principio, dad. Y añade, con la expectativa de que Dios nos bendiga a cambio. ¿Y eso no es ser egoísta? Lo es, si lo hacemos como sigue. Si yo le doy algo, observe, esta es la clave. Si le doy algo y espero que usted me dé algo a cambio porque yo le di, mi móvil es erróneo.
Pero si le doy y confío en que Dios me bendecirá como resultado de haberle obedecido, dándole a usted y siendo sensible a su necesidad, si tengo mi expectativa en Dios, estaré cumpliendo lo que dijo en Lucas 6. Dad y se os dará. Notemos lo que dice. No mencionan ningún nombre, solo dice, dad y se os dará. Si doy mi dinero al Señor, no tengo que buscar quién me lo regrese, no, Dios lo hará. Pero si usted lo hace con un móvil equivocado, cuando Él dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, también dice, porque la misma medida que usas para dar a otros, así también te regresará. Mas aún nos dice, si de acuerdo a la medida que tú empleas para dar, tienes un recipiente muy, pero muy grande, según mi propia escala para dar, mi recipiente es mayor que el tuyo, porque no puedes dar más que Dios. Estos son los principios del plan de Dios para la economía personal. Comienza con el diezmo. Doy donde hay necesidad y lo hago bajo el liderazgo y dirección de Dios, sabiendo que lo que Él requiera, sea tiempo, amor, ánimo, palabras, si es servicio que demande todo mi cuerpo o si es dinero, lo que sea, tengo el privilegio de esperar que Dios me lo devuelva. Proviene de Él por medio de quién y en el tiempo que Él elija según sus objetivos, pero sé que no puedo dar más que Dios. El ciclo de bendiciones así, dad y se os dará. Y ahora piense por un momento, no es insensato, escuche, no es insensato vivir en un mundo tan materialista en el que tantas cosas le arrebatan su dinero y muchas otras se lo demandan. No es insensato violar estos tres principios. En primer lugar, comienzo honrándolo, obedeciéndolo, confiando en Él, con mi diezmo, porque Él dice que me hará prosperar, me hará abundar, me protegerá y hará que mi testimonio sea lleno de poder. ¿No es insensato intentar ser mejor que Dios y hacerlo de otra manera? Él ha dicho, da donde haya necesidad. Si das, recibirás bendición. Y también ha dicho, dad y se os dará medida buena, medida perfecta, apretada, remecida, y se te regresará. Al dar, usa un recipiente grande y yo usaré uno más grande para darte a ti. Si tú usas un recipiente más grande, yo usaré uno mayor que ese y verás que jamás podrás dar más que yo. Y ahora pensemos en esto. No alcanzo a comprender por qué una persona se niega a obedecer estos tres principios sencillos para su economía. Toda la vida tendremos que vivir con dinero, escuche. Cuesta mucho morirse, ¿correcto? Cuesta mucho nacer, cuesta mucho vivir y cuesta mucho morir. ¿No estaría usted de acuerdo que todos necesitamos a un experto en finanzas? Dios es el mejor consejero financiero y escuche, Él no solo aconseja, sino que suple todo lo que me aconseja utilizar. No perdemos al diezmar y dar donde se origina la bendición que recibimos, y yo no me beneficiaré en lo mínimo con el deseo de mi corazón. Dios suplirá mis necesidades, pero lo deseo para usted. Puedo decirle de todo corazón que uno de los otros principios que no tengo que aplicar esta hora proviene de Filipenses capítulo 4, como lo expresó Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Está en Filipenses 4, versículo 17, y dice, la razón para pedirles que den es que ustedes saldrán beneficiados. Y puedo decirles, amigo, valdrá la pena que usted obedezca a Dios y escuche, dispóngase a recibir lo mejor que Él le ha preparado para su economía personal y quedará muy agradecido. La Biblia es el manual que Dios nos ha dado para la vida. Pero el simple hecho de conocer los principios divinos de nada nos beneficiarán. Necesitamos aplicar las leyes de Dios a nuestra situación y entonces podremos observar que Dios es fiel a su palabra. En este mensaje hemos visto que la actitud correcta en cuanto a las ofrendas es mantener nuestra mira puesta en Dios. Él es la fuente de lo que necesitamos. Recuerde que no es nuestro dinero lo que quiere Dios, sino nuestra obediencia, y que Dios siempre recompensará la obediencia. Padre, te amamos. Te alabamos y te damos gracias por ser tan sencillo en las cosas que nosotros intentamos complicar. Rogamos que el Espíritu Santo selle este mensaje en el corazón de toda persona que lo haya escuchado para su propio bien. Que tú en primer lugar le prosperes espiritualmente y también en sus posesiones materiales al aprender a cuidarlas como buen mayordomo de lo que le has concedido. Dios mío,
Te imploramos que lo grabes en su ser, lo selles firmemente y que el próximo domingo, cuando todos vengamos a tu casa, lo hagamos con gratitud por haber confiado en ti, por haberte obedecido y haber creído en lo que nos decías, y con grandes expectativas, esperando ver lo que vas a hacer en nuestra vida como resultado de nuestra obediencia. Os lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones y hasta pronto.